Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. San Lucas nos presenta ahora un diálogo entre Jesús y los fariseos, un grupo de fariseos que encuentra a Jesús por el camino, pero no se dice en qué lugar del camino están. Abordan a Jesús y tienen un breve diálogo. Basta una sola pregunta para las respuestas que Jesús les ofreció. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? En el siglo I, cuando Jesús estuvo en la tierra, los judíos y toda la gente de Israel de esa época, que estaban sometidos al yugo del Imperio Romano, ansiaban vehementemente ser liberados de ese poder y esperaban que viniera un descendiente de David con las mismas características suyas, un guerrero capaz de conducir a sus ejércitos con una estrategia eficaz que terminara con el dominio extranjero. Y por eso constantemente pensaban en que estaba anunciado algo así. No lo entendían muy bien, pero lo habían llegado a interpretar como restaurar o restablecer el reino de Dios en este mundo. Y por eso es que le preguntan a Jesús como maestro: ¿cuándo? El tiempo, quieren saber el día, quieren saber la hora en que Dios va a venir a establecer su reino sobre la tierra. Y ellos reciben de parte de Jesús una respuesta que distingue algunas cosas. El reino de Dios no va a llegar aparatosamente, de manera llamativa. Esto es un indicador necesario porque los fariseos se la pasan vigilando minuciosamente a Jesús para descubrir en qué lo pueden hacer acusar por alguna falta contra la ley, pero no son capaces de percatarse de que el reino de Jesús está ya presente entre ellos. Dice Jesús, después de decir que no se puede hablar del tiempo, que este reino no llega con aparatosidad, con rumor, de manera llamativa, que no se podrá decir está aquí o está allá. Dice Jesús: esto es porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Está en la persona de Jesús, está en su palabra, está en sus milagros. Pero ellos que lo analizan en todo no han sido capaces de percatarse, de verificar cómo Dios ya está reinando en Jesús. Y son también incompetentes porque no lo descubren en medio de ellos. En medio de ellos, ¿qué significa? Puede tener un sentido de interioridad en los corazones de cada uno cuando son capaces de dejar que Dios reine en ellos. La otra manera de interpretar puede ser física, en el sentido literal, porque Jesús está presente en medio de ellos y está anunciando y estableciendo el reino. Con todo lo que Él hace, Jesús lo demuestra. Esto lo lleva a pensar cómo los hechos testifican que el reino ha llegado cuando le dice a los discípulos de Juan el Bautista: vayan a informarle
todo lo que han visto y oído. Deben discernir cuándo es que Jesús con sus palabras y sus obras hace que el reino de Dios se haga presente. Pero no son capaces de descubrir a Jesús que ya está en medio de ellos estableciendo el reino de Dios. Pero aunque ya está comenzado el reino de Dios en la tierra, va avanzando hacia el futuro y a su plenitud. Por eso es que cuando Jesús termina de pronunciar estas palabras a los oídos de los fariseos, inmediatamente se dirige a aquellos que están siempre pendientes de su enseñanza, a sus discípulos, y les hace una advertencia. Va a llegar un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Ya antes Jesús lo había anunciado cuando preguntaron acerca de por qué no ayunaban él y sus discípulos. Él les respondió que eran tiempos de bodas, pero que un día el novio les sería arrebatado violentamente y entonces ya no estará presente con ellos. Y es entonces que los discípulos van a añorar, van a sentir nostalgia, porque ya no está con ellos Jesús, ya no pueden vivir la experiencia intensa del reino de Dios en medio de ellos. Y cuando Él ya no esté con ellos, ¿qué es lo que va a suceder? Van a oír hablar a falsos profetas diciendo que el reino de Dios está allí, o el Hijo del Hombre, que es el Rey, o está allá. Y esto es un peligro, es un riesgo para todos, incluyendo para los mismos discípulos. Les van a decir que el Hijo del Hombre ha aparecido en algún lugar y van a querer ir corriendo, pero dicen no vayan, porque así como resplandece el relámpago de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Con esta afirmación Jesús nos hace saber que también los mismos discípulos deben estar atentos, alerta de tantos que predigan en el futuro la llegada o el retorno del Hijo del Hombre. Jesús está asegurando que va a volver, pero no está diciendo cuándo. Lo que está diciendo es que los pueden engañar y que ellos no deben dejarse engañar. Porque de que va a regresar el Hijo del Hombre, eso es cierto. Pero antes de que el Hijo del Hombre retorne, no habrá señales. Ellos, mientras tanto, deben entender lo que va a suceder con el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre, que es Jesús, es un ser humano ante la mirada de ellos, tiene que padecer mucho. Una vez más Jesús anuncia su pasión, su padecimiento. Ellos están esperando el Rey que va a venir, el Mesías que vendrá a gobernar, y Jesús toma este dato. El Hijo del Hombre es un título también de tipo glorioso, que en Daniel 7 se nos dice que un Hijo del Hombre viene sobre las nubes y recibe el poder sobre las naciones. Y ese es el tema del reino de Dios que esperan los fariseos que llegue de un momento a otro. Jesús les dice de este Hijo del Hombre que tiene que ser víctima de muchos malos tratos. Físicamente lo van a maltratar, lo van a hacer padecer mucho, lo harán sufrir y la gente lo va a rechazar. No solamente en ese momento, los hombres de esa época y de esa generación con Jesús no serán capaces de reconocerlo, por el contrario, lo van a rechazar. Las enseñanzas son muy claras. Primero, Jesús no le da una fecha acerca de la llegada del reino de Dios. Segundo, les dice que ya está presente el reino en medio de ellos, sea en sus personas cuando reconocen la voluntad de Dios en Jesús, sea entre ellos con lo que hace Jesús al anunciar el reino. Pero cuando Él vuelva, está anunciando que se va a ir, volverá. Y entonces pueden ser engañados hasta los mismos discípulos y deben estar atentos para que no los engañen.
Mientras tanto, anuncia que tiene que padecer mucho Él en cuanto Hijo del Hombre. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.